Gestión Cultural, el podcast, episodio número 74. Hoy hablaremos sobre la financiación y el patrocinio en la gestión cultural. Un episodio imperdible. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy ya, ¿qué? 4 de noviembre del 2024, vamos a hablar de un tema importantísimo que todo el mundo quiere saber acerca de cómo podemos financiar y patrocinar, ¿no?, nuestros proyectos en la propia gestión cultural. La sostenibilidad de los proyectos depende bastante y en gran medida de nuestra habilidad para identificar y asegurar recursos económicos, desde fondos públicos hasta patrocinadores privados. En este episodio lo que vamos a hacer es revisar algunas fuentes de financiamiento disponibles, cómo adaptarlas a nuestras necesidades, que también es importante, y bueno, algunas estrategias prácticas que te puedo aconsejar para obtener el apoyo financiero que nuestro proyecto no solo necesita, sino que para crecer, ¿no?, para ser originario, sino que para también perdurar en el tiempo. Ese es el punto, ¿no?, que permanezca en el tiempo. No sin antes el mero spam de valor, tengo una noticia muy buena que darles. Es que si tú me estás escuchando hoy, lunes 4 de noviembre, estamos abriendo el diplomado en formulación de proyectos. Es algo súper emocionante para todos nosotros porque la verdad es algo que hemos estado pensando. Incluso este año teníamos pensado lanzar este diplomado, pero por cuestiones de gestiones no pudimos hacerlo. Pero ya por fin vamos a lanzar el diplomado en formulación de proyectos. Aquí sí nos vamos a adentrar bien profundamente sobre qué son los proyectos, cómo formular objetivos, cómo realizar cronogramas. Vamos a hacer algunos ensayos con las propias iniciativas que ustedes tengan. Nos la vamos a pasar increíble. Va a ser un proyecto muy bueno y sobre todo si quieres empezar el año con pie derecho, ¿no?, el 2025 ya formulando el proyecto que tanto anhelas, que tanto llevas en tu cabeza, pero no sabes cómo ponerlo en papel. Aquí está, vamos a hacer casi que un paso a paso, bien así, pasito a pasito, como cuando aprendiste a caminar, pues así vamos a ir aprendiendo sobre cómo formular proyectos. Este diplomado va a empezar el 11 de noviembre, el sábado 11 de noviembre, y van a ser 8 sesiones, 8 sábados, en los cuales vamos a pasárnosla bien, ¿no?, y aprender sobre todo. Va a terminar el 1 de marzo, así que son casi que 2 mesecitos, ¿no?, en donde vamos a aprender. Y sobre todo también conectar con otras personas, que eso es algo que bastante se necesita, ¿no?, en la gestión cultural. Así que para cómo, cuándo y por qué, cómo me inscribo, etcétera, puedes buscar toda la información e incluso inscribirte en acultura.org pleca diplomado. Ahí vas a encontrar toda la información y sobre todo que hay que estar pendientes porque vamos a lanzar otros diplomados, que todo esto son resultados de la encuesta que hicimos ya recientemente y bueno, tuvimos bastante participación y estamos súper contentos, súper alegres de poder sacar esto y que nos formemos todos. Así que recuerda cultura.org pleca diplomado para inscribirte y conocer más acerca de este diplomadazo en formulación de proyectos culturales. Bien, vamos al meollo del asunto, ¿no? Primero, la importancia de financiar y patrocinar nuestros proyectos culturales. Primero, un gran punto importante, la propia sostenibilidad de los proyectos. La financiación es clave para mantener el proyecto a lo largo del tiempo, permitiendo no solo su ejecución, sino que también la posibilidad de ampliarlo y mejorar su impacto. Los proyectos deberían de ser pensados no solo para financiar su inicio, sino que para que estos se vuelvan sostenibles en el tiempo. Ese es el punto de que podamos conseguir apoyos. No es que hagamos una sola versión del evento o del proyecto, sino que esto se mantenga en el tiempo. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que en la financiación de los proyectos se toma en cuenta mucho la diversidad de las fuentes de ingreso. Depender de una sola fuente de financiamiento puede ser muy riesgoso,
Por ello, es esencial conocer las múltiples opciones de apoyo financiero que existen y aprovechar al máximo estas oportunidades de diversificación. Como creo que dicen los españoles, no sé a dónde se dice, pero se dice, ¿no? Que no puedes poner todos los huevos en una sola canasta, pues igual, ¿no? Tenés que diversificar el financiamiento. Y esto ha cambiado bastante el paradigma de la gestión cultural en los últimos años, porque antes, bueno, pues ofrecías este proyecto a una ONG, a una fundación, al gobierno, ¿no? Y ellos te financiaban casi que el 100% del proyecto. Hoy no solo estos programas de cooperación esperan que tú des una contrapartida, le llaman ellos, es decir, un porcentaje de lo cual vos pensás aportar al proyecto, sino que pues no te lo dan todo porque también eso es lo que quieren medir, que no dependas de vos, sino que sea sostenible en el tiempo. Entonces aquí se vuelve importante diversificar, tener varias fuentes de financiamiento para el proyecto, no solo un gran cooperante, digamos. Y por otro, también hay que tomar en cuenta la propia relación entre financiación y la misión del proyecto. Cada tipo de financiamiento trae consigo una serie de condiciones o expectativas. Eso hay que tenerlo claro. Y no es que uno va a ser como servidumbre, ¿no?, a quien te esté apoyando, pero claro, vas a tener que cumplir ciertas condiciones o expectativas. Tu proyecto se va a tener que amoldar a ciertas solicitudes, a ciertas expectativas. Es importante que te asegures de que todos los objetivos de tu proyecto estén alineados con los intereses de las personas que sean patrocinadoras o donantes o como quieras llamarles, ¿no? O sea, y eso no es malo, es decir, por ejemplo, una organización te puede decir, bueno, yo te doy los fondos, pero necesito que pongas un eje transversal sobre el cambio climático, ¿no? Y sobre que mencioné el problema de la contaminación, de la destrucción del medio ambiente, qué sé yo. Otros te pueden decir, no, yo quiero que implementes un eje transversal, es decir, cuando digo eje transversal, es decir, un tema adicional de los que estás tratando, pero que no es el central, obviamente. Quiero que toques un tema de género, quiero que toques un tema de desarrollo urbano, quiero que hables sobre poblaciones indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí también viene el hecho de que si tus objetivos están cumpliendo con las expectativas del fondo al cual estás aplicando, al cooperante al cual estás aplicando, y aquí hay como dos caminos, ¿no? Hay muchas personas que lo que hacen es formular un proyecto que esté como al servicio al cliente, ¿no? Que si el fondo dice que tiene que ser esto, tiene que tener A característica, B característica, C característica, pues hacer un proyecto hecho a la medida, ¿no? Con las características A, B y C. Pero el problema es que, bueno, a veces eso es complicado, ¿no? Y dista mucho a veces de la realidad, ¿no? Porque son documentos, proyectos de cajón. ¿Son válidos? Validísimos, validísimos. Aquí, o sea, que mientras sea legal todo se puede, ¿no? Pero recordemos que los proyectos dependen mucho de la población a la cual vas a beneficiar. Entonces está este otro camino que justo el fondo de cooperación, el programa, las becas, ¿no?, del gobierno, etcétera, apliquen justo al proyecto el cual estás diseñando, ¿verdad? Entonces ahí súper bien, ¿no? Porque casualmente encaja. O a lo mejor, como te digo, puedes modificar algo súper pequeño o agregar algo que le puede dar de verdad un valor al proyecto, ¿no? A lo mejor no habías tomado en cuenta esto de la destrucción al medio ambiente y le viene como anillo al dedo, decimos en mi país. Aquí yo creo que mi consejo sería empezar preguntándonos por qué necesitamos financiación específica y cuál es el impacto que buscamos. Puede ayudarnos a definir claramente el enfoque de búsqueda de la estrategia de comunicación, porque la idea aquí es no solo recabar dinero por recabar dinero, sino que en específico qué áreas del proyecto son las que necesitamos recabar ese dinero. Entonces, cuando analizamos cuáles son esas áreas, vemos que además del objetivo del proyecto, esas áreas tienen como su propia función. Y esto puede ayudar a comunicar mejor cuál es la necesidad de financiación del proyecto. Es decir, si por ejemplo yo tengo un festival de teatro y claro, ¿verdad? El festival incurre en muchos gastos como transporte, alimentación, boletos aéreos, qué sé yo, ¿no? Pero si yo le digo al cooperante que el presupuesto que vamos a usar es precisamente para pagarle a los artistas, para pagarle a los elencos,
Bueno, eso cambia bastante, ¿no? El panorama, porque si le decís, no, 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 es que es para el festival de teatro y tenemos varios gastos entre papelería, publicidad, bueno, eso a un cooperante casi no le llama la atención, ¿no? El pagar publicidad, o sea, yo de mi dinero voy a pagar publicidad para un festival, mientras que si le decís que va a pagar dinero, ¿no? Para los viáticos o el propio salario de los artistas, como que la idea cambia, ¿no? La idea bastante cambia. Ahora, te voy a hablar de 4 fuentes de financiamiento que yo te puedo identificar rápido, que pueden servir bastante en los proyectos culturales y creo que se adaptan a casi cualquiera, ¿no? Lo importante es saber utilizarlo, saber gestionarlo, que ese es el punto central. Por un lado, las subvenciones y fondos públicos. Por ejemplo, el clásico, ¿no? El Estado, el gobierno. Muchas veces existen fondos, ya sea locales, nacionales e incluso internacionales, destinados a apoyar proyectos culturales, organismos de cultura como parte de la Unión Europea o de la UNESCO, de la OEI, por ejemplo, la OEA también, el Mercosur, ¿no? Pueden ser opciones clave. De hecho, por ejemplo, también la Secretaría General Iberoamericana tiene estos programas ciber, ¿no? Que yo creo que muchos de los que estamos acá conoceremos, ¿no? Como Iberescena, Iberrutas, Ibercultura, Ibercocinas ahora, que son programas de cooperación que, bueno, vienen de fondos gubernamentales y que apoyan muchos proyectos culturales. Entonces, aquí lo que tenés que hacer es, y es una recomendación que siempre hago, es que tenés que estar pendiente de estas páginas, ¿no? Sobre todo de lo que están publicando. Yo te recomiendo que, por ejemplo, te hagas una lista, ¿no? De los organismos internacionales más importantes de cultura, o capaz un día de estos armamos un programa, un episodio del podcast sobre ese tema, ¿no? Y te haces esa lista, buscas las páginas web de esos organismos y los guardas, ¿no? En favoritos, en marcadores. Y de vez en cuando te puedes dar una paseada por ahí, ¿no? O puedes dedicar, por ejemplo, si sacas una lista de 30 organismos, te doy una idea así al aire, ¿no? Entonces ya una vez al mes te puedes pasear por la página web de ellos y ver qué han publicado, ver si hay algún fondo, algún programa, alguna oportunidad, alguna convocatoria, porque recuerda que es, bueno, su página web, incluso si te puedes suscribir a su newsletter, es bastante mejor, ¿no? Porque llega a tu correo, pero a veces llega el spam. Yo, la verdad, sugiero que es mejor meterse a su página web porque a veces hay información importantísima, incluso no para mi proyecto, pueden haber publicaciones importantes, alguna noticia que creo que me podría ayudar en mi campo de la profesión, ¿verdad? Etcétera. Entonces, mi recomendación es que saques una lista de estos organismos, puedas buscar su página web y estés al tanto, porque pues ahí van a anunciar siempre las convocatorias, ¿no? Por otro lado, siempre en las subvenciones y fondos públicos están los propios programas y convocatorias anuales, ¿verdad? Estos programas que todos los años se hacen, por ejemplo, las convocatorias del programa Iberescena, ¿no? Todos los años se hacen las mismas 3 convocatorias para el fondo y es útil aquí, en este caso, conocer las fechas, los requisitos y revisar, sobre todo, es que ese es el punto, ¿no? Revisar en detalle las condiciones y criterios de selección, que a veces esto puede abrumar bastante porque son hojas y hojas, ¿verdad? De cuestiones a veces hasta legales, pero créeme que al final en el fondo, pues no es algo tan complejo. Y además, esto también quería comentarlo, y también lo digo porque el programa Iberescena, por ejemplo, que lo estoy mencionando, lo hace, es que de pronto si lanzan un fondo, lanzan una convocatoria, esa persona anuncia que va a haber un taller, un webinar en donde van a hablar sobre precisamente eso, ¿no? Y van a explicarte cómo llenar el formulario. Entonces eso es importante, por eso te digo que tenés que estar pendiente, porque a lo mejor sí, ¿verdad? Te entraste en la convocatoria, pero no te enteraste que va a haber una charla explicando cómo aplicar la convocatoria. Entonces, aquí tenés que estar bien pendiente, porque si son anuales, pues ya sabes que todos los años, entre tales meses, pues siempre se publica y pues estás al tanto, ¿no? De esto. Por otro lado, que es para mí la segunda fuente de financiación, son los propios fondos privados o fundaciones, ¿no? Aquí pueden haber fundaciones culturales que estas suelen apoyar iniciativas que promueven la educación, por ejemplo, el desarrollo y pues, obviamente también, ¿no? El mal llamado desarrollo cultural, ¿no? Que a mí ya hemos hablado que casi no nos gusta, y creo que un día a lo mejor hablamos también del tema. Hay fundaciones que no necesariamente
son de cultura, es decir, que digan Fundación para la Cultura, ¿no? Sino que tendríamos que fijarnos en todas las fundaciones, en todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que quizás no son directamente de cultura, pero obviamente apoyan proyectos sociales, ¿no? Y recordemos que la cultura, por ejemplo, es un derecho humano, ¿verdad? Y que también ahora podemos linkear, ¿no? Conectar, qué fea esa palabra, ¿no? Linkear viene de ese anglicismo, ¿no? Pero bueno, podemos conectarnos la idea de que la cultura es un pilar del desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto, no? Que podríamos aplicar a fondos que sean para medio ambiente, ¿no? Y si justificamos bien que nuestro proyecto aporta a esa área, ¿verdad? Pues lo podríamos hacer, ¿no? Incluso hace poco estoy trabajando en un proyecto, en un festival en donde vamos a ser apoyados por un fondo que es de medio ambiente, precisamente por eso, porque damos esa idea, ¿no? De que la cultura es un pilar del desarrollo sostenible. Entonces, aquí lo importante es no encasillarse en que la fundación debe decir Fundación para la Cultura, ¿no? O Fundación para las Artes. Tenemos que también aquí hacer una lista de las fundaciones, de las ONGs que existen en nuestro país, que pues a veces lanzan convocatorias, a veces lanzan apoyo, o a veces, y eso lo vamos a ver, lo único que necesitas es ir y presentarte, ¿verdad? Es decir, tengo este proyecto y quiero que me apoyen, ¿verdad? Así que toma en cuenta eso, ¿no? Que las fundaciones no necesariamente tienen que decir cultura para que te puedan apoyar. Y por otro lado, siempre en esta cuestión de fondos privados tenemos las propias empresas con programas de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? La famosa responsabilidad social empresarial. Las empresas pueden ofrecer financiamiento como parte de sus programas, ¿no? De responsabilidad, o RSE, que también pues, abreviado, ¿no? Apoyando proyectos que contribuyen a la comunidad. Aquí también mi recomendación es que mires las empresas grandes, ¿no? Que hay en tu ciudad, que hay en tu comunidad, que hay en tu localidad, que estén en tu estado, en tu provincia, etcétera, y que tengan, ¿no? Responsabilidad social empresarial. Muchas veces estos programas no tienen muy bien identificado en qué poder invertir el dinero, ¿no? En un proyecto social. Y aquí no es por hablar bien de nuestra casa, ¿no? Pero hay que ser sinceros, pues que los proyectos culturales tienden a ser bien creativos, ¿no? Bien llamativos, porque por lo artístico, por lo cultural, pues, etcétera. Aquí no tengo que convencer a nadie, creo yo, en esta sala al menos. Pero los que sí tenés que convencer son a estas empresas, ¿no? Que, pues, al ser un evento, por ejemplo, es más fácil para ellos poder visualizarse en un festival, por ejemplo, de arte urbano o de música o de danza o en una escuela, por ejemplo, ¿no? Para artistas o para darle acceso al arte, ¿no? A personas adultas mayores, qué sé yo. Esos programas es más fácil para ellos visualizarse que en decir, bueno, vamos a instalar un basurero aquí, ¿verdad? Municipal, que es necesario también, pero a veces como que no cuadra mucho, ¿no? Entonces, o el típico, ¿no? De que van a ir a dejar juguetes, ¿no? A un albergue, que eso pues a largo plazo, ¿cuál es de verdad el impacto que se pueda medir en eso? Pues yo no digo que no, pero pues si vos les decís, no, en vez de irles a dejar juguetes a ese albergue, vamos a hacer una escuela de arte en ese albergue, es como muchísimo más llamativo, ¿no? Y esos fondos se pueden ocupar mejor en un proyecto que sí va a tener un impacto en esas personas. Entonces, eso es una gran ventaja para los proyectos culturales. Y por eso también, al igual que los organismos internacionales, al igual que las fundaciones, yo te sugeriría que hagas un mapeo, ¿no? Entonces, tenemos un episodio, creo, del mapa de stakeholders. Ahorita acabo de ver, y si no me equivoco, es el episodio número 39, en donde ahí puedes entender, puedes ver, es como llevarlo a la práctica de cómo hacer un mapa de actores. Esto es lo que te va a permitir es tener identificado precisamente, ¿no? A esas empresas. Ojo, aquí también, una recomendación que usualmente las empresas destinan los fondos para programas de responsabilidad social empresarial usualmente a finales de año, es decir, ya, ¿no? Incluso entre septiembre qué sé yo, noviembre, pero por tarde noviembre, pues intentan presupuestar más bien los proyectos que van a apoyar para el siguiente año. Así que ojo, porque a lo mejor podrías estar a tiempo de encontrar esa empresa que no has conectado, no has linkeado, ¿no? Como hemos dicho, este proyecto. Entonces, ojo ahí, porque puede haber una gran oportunidad. En tercer lugar tenemos el propio crowdfunding, ¿no? Y las campañas de donación
Aquí tenemos las plataformas digitales, ¿no? Puedes utilizar plataformas como Kickstarter, GoFundMe o Patreon, que te permite a los proyectos culturales acceder a financiamiento colectivo, ¿no? De las propias personas, de los beneficiarios o de personas que pues quieran apoyarnos, poner su granito de arena. Y aquí promueve, ¿no? La propia colaboración de la comunidad. Y aquí hay una gran ventaja del microfinanciamiento que le dicen, ¿no? Que además del aporte económico, el crowdfunding lo que te ayuda es a construir esa comunidad en torno al proyecto y ganar visibilidad. Es como que digamos aquí yo te dijera, bueno, vamos a hacer un proyecto de alfabetización, ¿no? O de donación de libros o de donación de instrumentos a tal comunidad que están ahí, toda la niñez, ¿no? Queriendo aprender música, pero no tienen instrumentos. Yo les dijese aquí, bueno, a partir de $1, vos podés apoyar y financiar, ¿no? Que por cierto, voy a aprovechar el comercial. Si me estás escuchando y has llegado hasta acá, ¿no? Creo que te podría interesar de que en Colombia se está dando el Festival Selva Adentro, que es un festival, bueno, tenemos un episodio también. Si no me equivoco es el episodio número 50, bueno, pero igual si te lo resumo aquí, ¿no? Que este festival es un festival artístico que apoya a una comunidad muy en específico, ¿no? En Colombia, que fueron, pues, tuvieron enfrentamientos armados, ¿no? Y bueno, ya sabes cómo pasa esto, ¿no? Cuando hay guerra civil no hay bandos ganadores, aquí todos pierden y más la población. Entonces, la idea aquí es que a través del arte poder reconstruir este tejido social, ¿no? Que le dicen los técnicos. Y es un festival impresionante, es algo muy increíble lo que hacen estas personas del Festival Selva Adentro ahí, y precisamente están reconstruyendo el teatro. Entonces ahorita están lanzando La Vaca, ¿no? Que en Colombia pues se ocupa para hacer como esta recolección, ¿no? Como esta de que todos los amigos ponen algo para poder llevar a cabo algo, ¿no? Una fiesta, qué sé yo. Entonces va a ser La Vaca, ¿no? Por el Festival Selva Adentro, y puedes apoyar desde cualquier parte del mundo a través de PayPal y bueno, si estás en Colombia a través de una cuenta bancaria, y es súper interesante. De hecho, si quieres apoyar está en nuestra biografía de nuestra red social de Instagram. Perdón que me trabé, que estaba pensando en eso, ¿no? En donde podíamos encontrar, pero igual, ¿sabes qué? Te lo dejo aquí en el enlace de la descripción de Spotify o de lo estés escuchando para que puedas aportar. ¿Por qué? Porque la idea aquí es que entre la comunidad básicamente ponen un granito de arena para poder construir este espacio. Entonces es un buen ejemplo, ¿no? En donde a través de la colectividad pueden aportar a un proyecto, ¿no? Y ya no solo te sentís parte de él, sino que también pues le permitís a las personas poder colaborar en algo tan increíble, ¿no? Como por ejemplo el Festival Selva Adentro. Y es algo que a lo mejor, si no vas a donar, no pasa nada, ¿no? Pero te animo a que investigues cómo lo están haciendo, a que veas, a que curiosees su página web, sus redes sociales, cómo lo están haciendo. Yo creo que están haciendo un gran trabajo. Y pues al menos que te sirva, ¿no? como un experimento, como un laboratorio. Y si puedes donar, pues yo creo que puedes donar hasta a partir de $1, algo así. Entonces, pues nada, yo creo que es un ejemplo bastante valioso de cómo poder hacerlo, ¿no? Y ya por último, voy a mencionar aquí los patrocinadores privados, ¿no? Pueden ser empresas locales o pequeñas, ¿no? En ocasiones las empresas pequeñas o locales están interesadas en colaborar con proyectos que aporten al desarrollo cultural, ¿no? De la propia comunidad. Aquí es importante acercarse con empresas o personas cuyos valores e intereses se alineen, obviamente, ¿no? Con los de nuestro proyecto. Esto asegura un apoyo genuino y sostenible a largo tiempo, ¿no? A largo plazo más bien. Y aquí también tenemos que tener en cuenta que en este mapa de actores podemos identificarlos, ¿no? A lo mejor hay un hostal pequeño, hay un restaurante, ¿no? Que o está iniciando o ya tiene sus años, ¿no? En la comunidad, y le podría interesar que apoyar ese proyecto, porque si tú se lo vendes bien, ¿verdad? Que feo se escucha, no venderlo, pero si tú se lo presentas bien, vaya, si lo quieres ver así, pues podría llamar la atención, ¿no? Para precisamente desarrollar la comunidad, porque si desarrollamos la comunidad, se desarrollan todos, incluyendo sus propios negocios. Entonces aquí, ojo, ¿verdad? Con estos 4 tipos de financiamiento que te he propuesto, aquí es tener un plan de financiación variado, en donde te va a permitir una mayor flexibilidad, ¿no? Y ayuda a reducir los riesgos asociados a la dependencia, obviamente, de un solo recurso. Ahora bien, te voy a mencionar algunas estrategias también, que este episodio se me ha hecho largo,
Pero te voy a mencionar algunas estrategias para conseguir patrocinadores y financiamiento. Primero, tenés que desarrollar una propuesta atractiva, obviamente. Tenés que definir los objetivos y los beneficios claramente. Y aquí, bueno, te puse de ejemplo, ¿no? Hace unos minutos, que por ejemplo, si vos le decís, no, es que queremos reconstruir el tejido social, ¿no? Bueno, sí, yo entiendo que eso es, pero es un tecnicismo que a veces, pues la gente no le gusta, ¿no? Entonces, aquí debemos de definir los objetivos y los beneficios de manera que cualquier persona lo pueda entender. A la hora de presentar nuestro proyecto debemos ser claros sobre qué se quiere lograr y por qué es importante. También aquí habría que resaltar qué beneficio directo o indirecto podría obtener el patrocinador de apoyar la iniciativa, ¿no? Como te digo, ¿no? Si vos le ofreces a un restaurante, ¿no? Que es mítico, ¿no? De la ciudad, de la localidad, y le ofreces, ¿no? Que va a haber un festival cerca de donde ellos, pues el hecho de que lleguen turistas o personas de otras partes del país o de la ciudad y podrían conocerlo, pues es una oportunidad también para ellos, ¿no? Aquí se suena bien feo, ¿no? Porque es como tenemos esta idea de que todo el mundo quiere salvar a todo el mundo. Y sí, la verdad es que sí, pero bueno, también hay que comer, ¿no? Entonces aquí tenéis que podérselos ofrecer de manera bien clara cuál es el beneficio, cuáles son los objetivos detrás del proyecto. Y aquí también tenés que mostrar el impacto esperado. Los patrocinadores valoran proyectos que generan un impacto tangible. Entonces aquí tenés que presentar datos o ejemplos de cómo el proyecto va a beneficiar a la comunidad o cómo ayudaría, por ejemplo, a la conservación cultural, que también aquí es una excelente forma de captar interés, ¿no? A veces los temas de patrimonio cultural tienden a ser bastante más llamativos que un festival, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque pues, el patrimonio cultural de una comunidad o de una ciudad, pues casi que toda la identidad, ¿no? De la ciudad gira en torno a ello y todo el mundo quiere aportar. Así que también, ojo ahí. Debe de ser algo tangible, porque también eso, ¿no? Lo mismo, vuelvo al ejemplo del tejido social, reconstruir el tejido social, ¿no? ¿Cómo me di cuenta que se reconstruyó el tejido social? Es bien diferente a decir de que, pues, de este festival, ¿no? De lectura o este taller de escritura, por ejemplo, va a salir un libro comunitario de todos los jóvenes que participen. Bueno, esto es algo más tangible, ¿no? Y que puede ir el logo de la fundación, de la organización, etcétera. A decir, bueno, a través de la escritura pude conectar con las emociones de los jóvenes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo mido esto? O sea, yo sé que vas a hacerlo, yo lo sé, pero ¿cómo lo mido? Eso es lo que a estas personas les interesa. Por otro lado, que es muy importante, es crear un dossier de patrocinio. Aquí tendrías que crear un libro, ¿no? Un documento en donde aquí puedes volcar todo el contenido esencial, ¿no? El dossier debe incluir una introducción sobre el proyecto bastante resumida, cuáles son sus objetivos, cuál es la relevancia del evento, el público al que va dirigido, los valores del proyecto y obviamente un presupuesto, ¿no? Desglosado como así que interesante, ¿no? Que vaya por qué rubro se va a apoyar en cada cosa, ¿no? Y aquí también es importante y es una muy buena idea, ofrecer como niveles de patrocinio, ¿no? Puedes ofrecer diferentes paquetes de patrocinio con beneficios incrementales y aquí puede hacer que el patrocinio sea accesible a empresas y a diferentes tamaños, ¿no? Puedes decirle que a partir de $1, pues te vamos a poner en los créditos finales de qué sé yo, pero ya con $100 mensuales tú vas a poder, te vamos a dar 2 tickets mensuales, ¿no? A tal evento, qué sé yo, ¿no? Aquí y incluso eventos grandísimos, ¿no? En donde le decís, deme $10,000, ¿verdad? Y su logo va a aparecer hasta en mi cara, ¿verdad? Cosas así, ¿no? Aquí también la creatividad te podría dar una mayor oportunidad. Y por último, pero este sí no solo no es menos importante, capaz hasta es el más importante, ¿sabes? Es el propio networking o la propia comunicación, ¿no? De estos proyectos. Por ejemplo, tenéis que asistir a eventos y encuentros culturales. Participar en eventos y conferencias de la industria cultural no solo aporta la visibilidad de tu propio proyecto, sino que es una oportunidad para entablar relaciones valiosas con posibles patrocinadores. Aquí recuerdo a un jefe que tuve que él nos decía, ¿verdad? Después del trabajo nos decía, bueno, ¿y ustedes qué hacen ahora, no? ¿Qué hacen después? Yo tengo que ir a una cena de cooperantes no sé qué, tengo que ir a una presentación de la embajada de no sé qué, etcétera. Todos los días iba a una reunión, a un evento, ¿verdad? Y entonces esto era súper interesante porque a partir de esas reuniones es que lograba conseguir fondos de cooperación. No hay mejor oportunidad de patrocinio
que el que se pueda dar en una mesa con una copa de vino, con una copa de alcohol. Esto parece así como bien contraproducente, pero no. La verdad es que en estas reuniones es donde más se puede dar las pláticas para poder conseguir apoyos para nuestro proyecto. Aquí también tendría que hacer un buen consejo, es que si por ejemplo venís y te presentás con alguien, ¿verdad? Y te dice, sí, mándame el proyecto, pues no basta con enviar un email genérico, ¿verdad? Del que le mandas a todo el mundo. En una, por ejemplo, si te vas a reunir con alguien, una reunión personalizada permite explicar el proyecto en detalle y resolver cualquier duda del posible patrocinador. Entonces, si vas a mandar un correo, si vas a hacer una presentación que sea adecuada, de un solo, si ponele fuera un banco, vaya, ponele entonces el logo de ese banco, ya ponéselo de un solo en dónde va a ir, en qué carteleras, en qué espacios del festival, en dónde podría estar su stand, a qué personas podría apoyar, ¿verdad? Cuáles son las imágenes de esa comunidad, etcétera, ¿no? Si vos le adecuás, si vos le personalizás la presentación, el correo a estas personas, va a tener un mayor impacto que el mismo ser que le mandás a todo el mundo, ¿no? Entonces aquí una reflexión importante es que la claridad en la propuesta y el acercamiento personalizado demuestran el compromiso y el profesionalismo de tu propio proyecto. Factores que pueden hacer obviamente la diferencia al conseguir apoyo. Entonces aquí, como te digo, la financiación y el patrocinio en la gestión cultural son herramientas que van más allá de lo económico, que representan una oportunidad para consolidar el impacto de los proyectos y crear una red de apoyo que fortalezca la misión cultural de tus proyectos, de tu organización. Entonces, la clave aquí está obviamente en saber dónde buscar, cómo comunicarse y sobre todo aquí también establecer relaciones que beneficien a todas las partes involucradas. Así que, ¿qué tal? Me tuve que también contener un poco porque ya llevamos creo que más de media hora de episodio, pero bueno, creo que ha valido la pena. Yo de verdad espero de todo corazón haberte apoyado un poco, que ya esto, entonces ya empezás el lunes, ¿no? Con pie derecho, teniendo algunas ideas de cómo financiar tu proyecto cultural. Te recuerdo que si quieres saber más y quieres trabajar más en estos temas, pues podríamos inscribirnos, sí que qué sé yo, ¿no? En el diplomado de formulación de proyectos culturales. Recuerda que puedes inscribirte y tener toda la información en acultura.org/diplomado. Y bueno, te deseo un buen inicio de semana, ya básicamente un inicio de mes, el mes de noviembre, ¿no? Que es el penúltimo y ya estamos en recta final. Por si no te vuelvo a ver, yo, Alejandro Carrá, te deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.